que nosotros, al nacer de nuevo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, nacemos de nuevo. Pero ese nacimiento es conforme al Espíritu. Entonces, nuevas criaturas somos. Pasamos a hacer un lado la carne para empezar a crecer en espíritu. Entonces, y si Dios es espíritu, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No podemos andar en la carne, que es el pecado, y decir, amo a Dios. Mas si somos nuevas criaturas en espíritu, sí podemos declarar que amamos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, vamos a Gálatas 3. Versículos 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Amén. Aquí nos habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de la ley y de la fe. Cuando Dios nos empezó a hablar, era en espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque los que nos hablaron en espíritu, siendo esas nuevas criaturas. Pero esto solo pudo ser posible por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que antes éramos los profetas y todo lo del Antiguo Testamento era en la ley de Dios. Todo el tiempo Dios buscó a su pueblo, y la mayor parte de su pueblo se dejaba llevar por la ley, por la carne. Entonces, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a vivir en espíritu. Pasamos a vivir como Dios nos creó en el comienzo, a su imagen y a su semejanza. Entonces aquí nos habla que por qué, si ya con el nuevo pacto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, nos habla que por qué somos tan necios, por qué queremos caer en lo mismo de antes, por qué queremos volver a la carne, si el espíritu está comenzando con nuestro espíritu, la renovación total. Pero nos salimos
y volvemos a caer en la carne. ¿No? Amén. Aquí hay de dos, o somos carne o somos espíritu. Porque si vamos a ser espíritu, vamos a alimentar ese espíritu del pan de vida, todos los días. Ahorita, ¿hasta dónde nos está llevando Dios? Hablan de los dones espirituales, la Biblia. Pero esos dones espirituales es vivir en el espíritu. Si nosotros tenemos que vivir en espíritu, tenemos que estar la mayor parte de nuestro tiempo en oración, hablando con Dios, meditando su palabra, ayunando. ¿Para qué? Para que podamos vivir en espíritu. Entonces Dios nos habla hoy. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. La misma palabra nos habla que si nosotros tenemos amistad con la carne, que es amistad con el mundo, tenemos enemistad con Dios. ¿Por qué vivir en la carne? Porque vivir en la carne es vivir dependiendo del pecado. Y si vivimos en el espíritu, vivimos siendo renovados día con día, siendo probados en fuego día con día. Entonces, nuestro vivir es en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, vivir en el espíritu es vivir por fe. Amén. ¿Qué? Que Jesús ya pagó el precio. Jesús ya nos hizo nuevas criaturas. Entonces, ya no es depender de la carne y de nuestra alma. Ahora es depender del espíritu y nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque a lo largo de caminar en el espíritu empezamos a padecer. A padecer y cosas tremendas, pruebas tremendas. ¿Por qué? Porque tenemos que pasarlas. Y solo viviendo en el espíritu vamos a poder ser vencedores. Nos ha acontecido, ¿no? Ahorita en estos días. Queremos vivir según la carne. ¿Qué acontece? Ya no podemos vivir según la carne. Porque el espíritu va a ir creciendo y creciendo y creciendo en nosotros. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que va creciendo, creciendo. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que el Señor crezca en nosotros y para poder dar esos frutos que Dios nos demanda día con día. Debemos de ser esos árboles que llevan mucho fruto. Pero esos frutos son conforme al Espíritu que recibimos por fe. Amén. Amén. ¿Por qué vivir totalmente en el Espíritu? Que nos suministra
el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por la ley o por el oír con fe. Qué hermoso es el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a base de oír la palabra de Dios nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo en espíritu. Vamos haciendo que esa semilla de mostaza crezca día a día. Que seamos totalmente fortalecidos. Podemos vivir en carne, pero totalmente dependiendo del Espíritu. Amén. Que es depender totalmente de Dios. Amén. Amén. Vamos al Evangelio de Juan 3:6. 3:6.